Vamos a iniciar con oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor de los cielos, por bendecirnos en esta noche, estar reunidos alrededor de tu palabra, de tu amor y misericordia. Te pedimos, Padre Santo, que perdones todas nuestras infidelidades hacia ti, porque hemos pecado de muchas maneras, pero gracias mil por darnos la única y verdadera paz que viene en Cristo Jesús. Te pedimos una bendición sobre esta noche en nuestra clase, que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro y sigamos fortaleciendo y creciendo en la fe. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces ustedes cuando estuvieron estudiando, buenas noches, Félix. Ustedes cuando estuvieron estudiando lo que se llama el nivel sembrador, antes se llamaba discipulado 2. Ustedes aprendieron un poco acerca del funcionamiento de la iglesia y sobre todo hablando del ministerio de la iglesia. Es muy importante que nosotros podamos diferenciar cómo la Biblia nos habla del ministerio de la iglesia, hablando primero del sacerdocio universal, que es muy importante que nosotros podamos siempre recordar que tanto los que son pastores o son laicos de las congregaciones, tenemos ese llamado de el sacerdocio universal. ¿Y de dónde parte ese llamado? Pues el mismo Jesús lo puso, lo mandó, lo implementó en Mateo 28, 19 y 20, cuando dijo, vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Entonces, el trabajo de hacer discípulos es algo que en verdad el Señor Jesús nos encomendó a todos. También lo podemos llamar el ministerio del servicio, el ministerio del evangelio, para proclamar la palabra. Vamos a hablar un poco más en la siguiente diapositiva. Y el otro ministerio es el ministerio público. Cuando hablamos del ministerio público, pues ya estamos hablando de las personas que el sacerdocio universal llama para que los represente. Por eso el ministerio público también se llama ministerio representativo. Y el ministerio público, pues es muy interesante porque de acuerdo a los dones que hayan en la iglesia, a los dones que tengan las personas, uno hace los llamados. Es muy importante que nosotros notemos que siempre los llamados hay que hacerlo de acuerdo a los dones que todos tenemos. Muchos pueden tener un don para predicar, pero no para dar una clase, o viceversa. Muchos pueden tener un don para dar una clase, pero no para predicar. ¿Cuál es la diferencia de una predicación a una clase? De que usted una predicación tiene 15, 20 minutos para explicar, para exponer la ley y el evangelio y poner una aplicación en la vida de todos los hermanos. En cambio, una clase, pues yo tengo aquí la oportunidad de una hora, puedo hablar más, puedo escucharlos. En un sermón no podemos escuchar mucho las personas porque ya no sería un sermón, sino tal vez una clase y se perdería el enfoque de hablar de un sermón. Pero muchas veces lo que uno necesita a veces es tiempo y a veces una clase no basta con una hora, a veces se necesita más y por eso a veces hay que dividir las clases, bueno, para el otro domingo o para la próxima clase seguimos hablando de este tema. Entonces, todo depende de los dones y vamos a hablar un poco más adelante acerca de este ministerio público. El sacerdocio universal está muy relacionado con el poder de las llaves. Y recordamos que este oficio de las llaves es una de las doctrinas importantes que aprendemos en el catecismo, que está relacionado con Mateo 18, que es el desatar y el atar. Claro que en la Pascua también, cuando nosotros estamos leyendo Juan 20, 23, es un texto de la Pascua y dice que los pecados les serán perdonados cuando Jesús se le presentó a los discípulos y, y después de resucitar. Cuando estamos leyendo Mateo 28,
que ya hablamos acerca de que es allí donde Jesús implementa o manda o, o da por primera vez ese ministerio del Evangelio a todos los creyentes, vayan por todas las naciones. Pues no solamente es el ministerio del Evangelio, proclamar el Evangelio y la palabra, sino también sabemos que ahí estamos hablando del bautismo, del sacramento del bautismo, pero también se está hablando de la ley, de cerrar el reino de los cielos. Entonces, esto empieza a quitarnos muchas ideas que a veces podemos tener por tradición o costumbre, que creemos que solamente un pastor o un sacerdote o un líder es el único que puede cerrar el reino de los cielos. No, todos nosotros en el sacerdocio universal, cuando estamos evangelizando, lo podemos hacer. En la iglesia es diferente, porque en la iglesia tenemos un pastor que nos representa o un líder que nos representa, un profesor que nos representa y él, en nombre de la congregación, es el que hace la excomunión. Recuerden que la excomunión nunca lo hace una persona. La excomunión siempre debe hacerlo la congregación. Y en este caso, pues el pastor actuaría en representación de la congregación, porque ese es el último punto que trae Mateo 18. Si no, si no se arrepiente a la iglesia, pues tenlo como un gentil y publicano. Entonces, estamos hablando de todos. Entonces, delante de la iglesia, la persona es excomulgada y es la iglesia la que excomulga y el pastor es el que representa a la iglesia. Entonces, son claves que nosotros necesitamos tener para el ministerio otra vez que nosotros llevamos. Una vez más, en el ministerio sacerdotal o universal, pues nosotros podemos cerrar el reino de los cielos cuando le predicamos a alguien y no se arrepiente o no cree que Jesús es su Señor y Salvador, pero cuando estamos dentro de la congregación, eso sí necesita hacerlo el ministerio público, hablando pues del pastor o la persona que está representando a la iglesia. Es muy interesante que nosotros podamos diferenciar el sacerdote antiguo del Antiguo Testamento y el sacerdocio del Nuevo Testamento. Recuerden que en el Antiguo Testamento solo Aarón y su familia eran llamados a ser sacerdotes. En el Nuevo Testamento, ¿quiénes son los sacerdotes? Somos todos nosotros. Y esta parte de Pedro, ustedes son real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Pues todos conocemos bien ese pasaje bíblico que nos enseña lo que en verdad somos. En la época de la Reforma, esta doctrina del sacerdocio universal trajo muchos problemas a Lutero. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en el catolicismo romano ellos simplemente dicen que el único que puede ser sacerdote son aquellos que tienen vocación y que sirven. Pero cuando nosotros estamos hablando del Nuevo Testamento, de todos los creyentes, pues tenemos esa bendición, ¿cierto? De todos nosotros ser sacerdotes y así poder servir a nuestro Dios. Entonces, es una bendición para nosotros cuando sabemos que nuestro Dios nos ha llamado para servirle. Y recuerden cuál era el oficio del sacerdote, pues representar a Dios delante de su pueblo. Por eso ellos eran los que hacían los sacrificios, eran los que hacían todas las cosas que el mismo Dios pues eh, m- mandaba. Por eso, cuando estamos hablando del ministerio público, ya sabemos que anunciamos el perdón a los penitentes, que hace parte del oficio de las llaves. También tenemos ejemplos cuando Natán llamó a David y lo exhortó en 2 Samuel 12:13. También nosotros sabemos que tenemos dentro del sacerdocio universal este llamado, pero ¿a quién vamos a retener el perdón? ¿A quién no vamos a perdonar? Aquellos que no se han arrepentido, aquellos que tienen ese pecado de defensa, o sea, que están de acuerdo con su pecado. Entonces, es ahí donde nosotros
en verdad necesitamos saber que tenemos ese llamado, ese ministerio público. Y el Mateo 18:18, como lo vemos, entonces, ¿qué nos dice? Si tu hermano peca contra ti. Entonces, mire que Jesús no está hablando acerca del líder, no está hablando acerca de un ministerio, está hablando a todos los creyentes. Como ya sabemos qué es la CEL, recuerden que es la Conferencia Evangélica Luterana Confesional. Como todos los luteranos confesionales vemos el ministerio público, que vamos a hablar un poco más acerca de esto. Entonces, el ministerio público ya se administra más la predicación de la palabra, los sacramentos, y tenemos ese servicio de proclamar el evangelio y administrar los sacramentos, como lo dice la Confesión de Habsburgo. Entonces, aquí vemos esa diferencia. Ustedes pasaron por ese filtro. ¿Y cómo pasaron ustedes por ese filtro? Ustedes empezaron a estudiar en Academia Cristo. Cuando llegaron a la lección, los discípulos, el discípulo hace discípulos, que es la última lección para pasar a nivel sembrador, pues ustedes les dijeron, bueno, van a enseñar los cuatro conceptos a alguien y les animamos a tener un grupo sembrador. Entonces ustedes ahí estaban ejerciendo el sacerdocio universal, estaban llevando ese mensaje a otras personas. Pero ya cuando Academia Cristo les hizo el llamado de sembradores o de sembradoras, ya ahí ustedes tienen un ministerio público. Entonces, para que podamos ver la manera en que manejamos las cosas de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y ustedes ya saben que cuando les hicieron el llamado de sembradores y sembradoras, pues hay un listado de las cosas que hacen y que pueden hacer y que nos encontramos pues en todas estas verdades que aprendemos de la palabra. Es muy importante eso, que nosotros podamos siempre mantener esta diferencia. Cuando hablamos del ministerio público, pues recordemos acá que ese ministerio fue instituido por Dios. Y el ministerio público también se llama, se los dije hace unos minutos atrás, el ministerio representativo. Entonces va en representación de otros. Por ejemplo, cuando llamamos al pastor, el pastor siempre va a representar la iglesia, no solamente en el tema de la predicación de la palabra, sino en la administración de los sacramentos. Y cuando hay la parte final de la disciplina eclesiástica, pues aprendemos que también el pastor es el que los va a representar. Cuando hablamos de la disciplina eclesiástica, también necesitamos hablar de la disciplina doctrinal. Entonces, la disciplina eclesiástica es cuando una persona no se arrepiente de un pecado. La disciplina doctrinal es cuando una persona no se arrepiente de persistir en predicar la falsa doctrina. Por eso es muy importante que nosotros tengamos todas estas cosas claras cuando estamos tratando la relación con los hermanos. ¿Por qué existe el ministerio público? Existe por el orden, porque en Corintios, recuerde todo el problema que había, y en Primera de Corintios 12:40 es muy claro lo que dice Dios: hágase todo decentemente y con orden. ¿Y qué significa hacer todo decentemente y con orden? Que necesitamos ser organizados, tener la iglesia organizada, que sepamos quién va a predicar un domingo, quién va a hacer el devocional otro domingo y todas estas cosas. Entonces, lo primero que vemos es que este ministerio del Evangelio tiene un propósito. Entonces, es muy claro que tenemos el llamado de llegar a los incrédulos. ¿Y cómo llegamos a los incrédulos? Bueno, por la predicación de la ley y el Evangelio. El Espíritu Santo obra en las personas. Por eso nosotros, sencillamente, el trabajo de nosotros es llegar a los oídos de las personas. Nosotros no tenemos que hacer más para impresionar a las personas o que las personas van a creer porque yo siempre pongo este ejemplo, porque yo siempre hablo de esta manera. Las personas no creen por nosotros. Las personas creen es por el poder del Espíritu Santo que obra la palabra de Dios. Entonces, usted y yo, ¿a qué nos limitamos? A llegar a los oídos de las personas.
¿Y cómo llegamos a los oídos de las personas? Predicando la ley y el evangelio. Pero también es muy importante que no solamente nos dedicamos a, y eso es hablar de los hábitos que tenemos en los grupos sembradores, buscar a los perdidos, sino también el segundo, de nutrir a los creyentes, edificar y fortalecer. Entonces, ¿cómo nutrimos a los creyentes? Los nutrimos eh, llevando los sermones o las clases, como llamamos nosotros la escuela dominical. Una de las prácticas que tenemos nosotros y que esperamos que poco a poco ustedes vayan haciéndolas con sus grupos sembradores y sus congregaciones es que tengan como mínimo 2 horas cuando se congregan. ¿Y por qué 2 horas? Pues 40 minutos que dediquen el tiempo a la escuela bíblica, donde podemos estar enseñando a los hermanos la doctrina o estar enseñando historias bíblicas o tener temas para enseñar. Y el resto del tiempo, pues el culto de adoración, el servicio de adoración y allá también se edifican y se fortalecen los hermanos. ¿Y por qué? Porque el sermón o las mismas lecturas, las introducciones de las lecturas, eso nos ayuda mucho a poder entender más. Y ya sabemos que cuando estamos reunidos en la congregación, tenemos la palabra y los sacramentos, y en especial, pues, la Santa Cena. Por esto, nosotros cuando hablamos del ministerio representativo, llamamos por medio de la iglesia. Ya ustedes saben, les expliqué en clases pasadas que somos congregacionales, que la iglesia es la que llama y es muy importante que nosotros podamos entender una cosa. Pues siempre, y vamos a hablar más adelante del papel del hombre y la mujer, yo sé que ustedes lo entienden bien, pero nosotros siempre tenemos algo que se llama una junta directiva o también se llama concilio, que son miembros, hombres miembros comulgantes mayores de 18 años. Ellos son los que toman las decisiones de las congregaciones y ellos son los que hacen los llamados. Entonces, cuando se hace un llamado, pues la iglesia necesita un pastor y que se hace, se cita una reunión de acuerdo al estatuto. Sí, ahí es donde nos guiamos con las normas que tenemos como congregación. Entonces, muchas veces este es de que son 15 días antes que que se hace esto y ahí lo que hacemos es invitar a las personas. Y nosotros y en la reunión dice, bueno, yo estoy aquí para proponer a Camilo que sea pastor de la congregación. Y muchas veces hasta se invita a todos menos a la persona que se va a escoger. O a veces se le dice a la persona que está ahí si se va a escoger, bueno, qué pena hermano, es que necesitamos hablar un tema y tal vez no sea bueno que estés, porque lo más posible es que alguien diga, no, yo no quiero que sea Camilo. Y eso se puede volver difícil, pero es así. Pero siempre hay oración, siempre se habla y recordemos esos llamados. Pues a Pablo y Bernabé los llamaron para hacer los viajes misioneros. El primer viaje misionero lo llamaron de la iglesia de Antioquía y ellos fueron en representación de esa iglesia. Entonces nosotros llamamos a los pastores, a los misioneros, por ejemplo, los misioneros que ustedes conocen de Wells. ¿Quién los llamó? La iglesia de Wells, el sínodo de Wells los llamó para eso, para ser misioneros. Yo, porque soy pastor misionero? Porque la iglesia me llamó para hacer eso. Y siempre actuamos en representación, pues, de la iglesia. Y es muy importante que tanto el oficio de las llaves, sabemos que está tanto para el pastor como para los miembros de la iglesia. Por eso no es opcional. O sea, mucha gente no cree en el ministerio público, pero ustedes en el documento van a leer pasajes de Hechos, Efesios 4:11 y Primera de Corintios 12:28. Ahí vemos cómo hubieron ministerios públicos designados por Dios. Y también podemos ver en la
en la Confesión de Habsburgo que se habla de esto. Pero hubo un luterano llamado de apellido Oflin que él dijo que no era importante ese llamamiento, ¿cierto? No le interesaba, pero el llamamiento público es algo que Dios quiere que lo hagamos. Recuerden, cuando vamos a llamar a alguien, tenemos aquí la palabra de Dios, 1 Timoteo 3 del 1 al 13, y Tito 1 del 5 al 1. Entonces, esos requisitos que tenemos allá, aquí tenemos algunos ejemplos: irreprensible, marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, sobrio, apto para enseñar, retenedor de la palabra fiel, no pendenciero, no codicioso. Pues es muy importante que nosotros siempre veamos esos requisitos cuando vamos a llamar a alguien. Y este apto para enseñar es muy importante. Eso nunca lo perdamos de vista. Cuando leemos todos estos requisitos que la Biblia nos dice, aprendemos algo, que eso es para todos los creyentes, para todos los cristianos. Pero cuando vemos una pequeña diferencia que buscamos de un pastor o un profesor o una maestra de escuela dominical, es que sea apto para enseñar, o sea, que sea una persona que le guste prepararse y que en verdad pueda dar bien sus clases, que es algo muy importante. Por eso, nosotros, como luteranos confesionales, no vemos un solo ministerio público. Es decir, si usted habla, por ejemplo, con Missouri o hablando pues del mundo luterano o hablan con otras personas de otras denominaciones, lo único que ven es el ministerio del pastor. Es el único ministerio. Nosotros, hace muchos años, había un grupo en Bogotá que quería estar en compañerismo con nosotros, pero ese fue un punto que nunca llegamos al acuerdo, porque nosotros no hicimos mucha fuerza en tener compañerismo con ese grupo, porque nosotros no estamos buscando nuevos papas o no estamos buscando que haya personas que se crean que tienen una jerarquía. Si ustedes mismos saben, todo el sistema que hay en Academia Cristo, que es casi el mismo del Sino de Iglesia Cristo Wellness Internacional, aquí no hay jerarquía. Aquí se llaman a los hermanos para que sirvan. Y el principio que dice la Biblia, el que mucho se le da, mucho se le exige. Entonces, el que tenga más responsabilidades, ese es el que en verdad va a ser más llamado por Dios. Y eso, Dios lo va a llamar más a cuentas, podemos hablar así. Por eso yo a veces no quisiera estar en las posiciones que estoy, por la responsabilidad que uno tiene, porque uno también es ser humano, uno también peca, uno se equivoca. Y yo sé que ustedes no siguen hombres, no siguen personas, pero ustedes están acostumbrados a ver por muchos años a Andrew, a muchos años a Matt Bremer, a Luis Acosta, a Elise, a todos, ¿cierto? Por muchos años. Y uno empieza a tener una confianza espiritual en esas personas. Y luego escuchamos de que no siguieron por una impenitencia o por cualquier cosa, pues eso emocionalmente nos afecta, ¿verdad? Y eso es algo que ustedes también necesitan considerar para su grupo sembrador, porque en cierto sentido ustedes son los papás espirituales y las mamás espirituales de esos grupos sembradores. Entonces, hay mucha diversidad en el ministerio y la voluntad del Señor para esos llamados y está muy relacionado con la libertad cristiana. Y cuando hablamos de la libertad cristiana, también a veces podemos recordar el tema de las adiáforas, pero el Señor no especificó una forma de ministerio. Es muy interesante cuando muchos leen Efesios capítulo 4 y ahí hay un listado que llama a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros. Muchos creyentes estipulan eso como los ministerios que Dios quiere que hayan en la iglesia. Pero si nosotros no tenemos los dones, ¿cómo vamos a poder tener ese ministerio? Ahí lo que estamos haciendo es que las personas no quieran servir. Mire, no hay nada peor que usted poner un ministerio a una persona o llamar a una persona a servir y que esa persona no entienda qué es lo que tiene que hacer.
Yo les puedo asegurar que en cuestión de un mes hay muchos problemas en la congregación o esa persona está desanimada porque no sabe qué hacer. Ya sabemos y hablamos del sacerdocio universal, que espero que haya quedado bien claro en esto, pero también tenemos libertad de diseñar las diversas formas. Por ejemplo, en Academia Cristo está el llamado de misioneros y de sembradores y sembradoras. En el Sino de Iglesia, también en la Academia Cristo hay llamado de profesores y profesoras. En el Sino de Iglesia Cristo Fuerza Internacional, ahí está el llamado del pastor misionero, del pastor misionero, está el llamado de los pastores, está el llamado de los profesores, está el llamado del presidente, del secretario, del tesorero. Esos son los llamados que están en el sínodo. Entonces, depende a lo que necesitamos. La evidencia bíblica, ya las mencionamos ahora, son las mismas, tener los mismos dones. Y recuerden que el sentido de los diáconos en la Biblia son los que sirven en las mesas. Ellos eran los que ayudaban en la caridad. En Hechos 6, acuérdense en que los apóstoles tenían mucho trabajo porque ellos servían a las mesas, pero descuidaron la palabra de Dios y cómo llegaron al acuerdo de poder servir a otros. ¿Cómo podemos llamarlos? Entonces, está el pastor de parroquia, que es un sentido más amplio. Pues yo puse aquí parroquia por un término general, pero es el pastor de la congregación. Y generalmente el pastor de la congregación pues se encarga de la visita a los enfermos, de planear las clases dominicales, de los sermones, de las liturgias, pero también si el pastor sabe cuál es su ministerio, y yo siempre llamo ministerio muerto aquel pastor que no delega a otros para que hagan otras cosas. ¿Y por qué es un ministerio muerto? Porque si uno como pastor se enferma y no hay iglesia, o si uno como pastor se muere y no sigue la iglesia, entonces, ¿cuál era el sentido de estar ahí? Entonces yo ahí estoy pensando más bien en que tengo un ministerio para mí, no para el servicio a los demás. Por eso a ustedes les enseñaron, les hablaron de un Timoteo, ¿se acuerdan? De un Timoteo, que enseñará a otros. Por ejemplo, acá en mi congregación, que no somos muchos acá en la congregación, pues aquí hay dos personas que apoyan mucho. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro pastor local, que es Pastor Tony, pero están Joaco y Osvaldo, que ellos hacen liturgias, pero ellos están capacitados también para predicar, ellos están capacitados, sobre todo Osvaldo está capacitado para dar clases y yo sirvo de apoyo a la congregación, porque muchas veces yo no estoy los domingos, pero sirvo de apoyo. Pero ahora que tenemos un ministerio que de vicario, el vicario son los estudiantes del seminario de Wells y ellos pasan un año aquí en Medellín haciendo su práctica para ser pastor. Ellos ayudan mucho, apoyan mucho en los sermones, en las clases dominicales y todo esto. Entonces, por ejemplo, alrededor mío hay alrededor por ahí de unas 12 personas que apoyan todo lo que hacemos. Entonces, por ejemplo, les cuento eso como para que ustedes puedan pensar cómo desarrollar su grupo de sembradores o sus iglesias para que crezcan. Por ejemplo, Camilo nos apoya a nosotros mucho en todo lo que es la parte digital. Tenemos Arturo. Navarrete, él nos apoya, de México, él nos apoya mucho, pasando los devocionales que hacemos en los Facebook Live de Luteranos Confesionales. Ellos él todos los días pasa y pasa textos bíblicos. Tenemos a Marianela en Chile, que ella nos apoya con toda la organización del seminario. Tenemos, bueno, Pastor Julio, que apoya mucho con todo lo del seminario y diferentes profesores que tenemos. Entonces, mire que hay mucha gente que trabaja haciendo cosas diferentes. Uno no puede hacer todo. Si usted hace todo, a la final nunca va a terminar de hacer nada. Y el otro problema es que, ¿cuál va a ser tu don?
Y esto se va amontonando porque usted va creciendo. Si usted es el que usted es el que evangeliza y usted es el que está dedicado a todo lo de la iglesia, a lo último usted va a decir, no, no tengo tiempo. Por eso es bueno enseñar a los hermanos a que evangelicen, es bueno enseñar a los hermanos, por si yo no estoy, que puedan leer el sermón, si yo no puedo estar, que se puedan congregar y ahí está el sermón escrito, léanlo, léanlo, se reúnen. Eso es muy importante, porque es así, como decimos nosotros, llueva, truene o relampaguee, tenemos iglesia. Que la iglesia no dependa de mí. También importante, nosotros ya sabemos, estamos hablando del pastor, también hay supervisores, profesores, administradores, diáconos y hay misioneros, que todos sabemos lo que hacen. ¿Qué rechazamos? El error de Loish, que dice que, y este también fue luterano, este Loish fue luterano, y el que decía que los ministros eran como una casta ministerial, eran personas muy especiales, ¿cierto? Y había una transmisión directa. Y el catolicismo romano, pues que habla del Papa, la sucesión apostólica, recuerden el problema que ellos tienen. Pero cuando nosotros estudiamos la Biblia, ¿qué aprendemos? Que todos tenemos un estatus igual delante de Dios. Pues dentro de los que estamos acá, pues yo puedo tener un llamado mayor que muchos de ustedes. Y por eso, por ejemplo, a mí me tocó participar en la reunión de los llamados a ustedes. El próximo miércoles yo tengo una reunión y vamos a llamar a otros sembradores. Entonces tengo ese privilegio de representar a toda la iglesia para eso. O también, pues cuando se va a parar un llamado, pues estamos en esa reunión. Pero no soy mejor que ustedes, simplemente presto un servicio, ¿cierto? Y yo oro y mi oración es que pronto hayan personas reemplazándonos a nosotros, porque ustedes no saben lo feliz y lo contento que yo los veo cuando estamos trabajando hombro a hombro. Por ejemplo, los martes hay una sección para estudiar el sermón, para estudiar el texto de la semana. Y muchos de los que están acá y otros pues que no están, pues que han sido estudiantes, ya dan clases ahí. Usted no sabe la alegría que a mí me da cuando yo veo que este martes le toca a Julanito, este martes le toca a Sutanito. Yo siempre les escribo muy contento de que estemos trabajando hombro a hombro, porque eso es lo que queremos. Y el día de mañana, pues todos ustedes van a seguir con todo esto, lo que estamos haciendo, y va a ser una bendición saber de que van a llegar ustedes con mejores dones que los que uno puede tener. Entonces, los niveles de responsabilidad depende a cómo estamos llamando, ¿cierto? La necesidad, por ejemplo, yo tengo más responsabilidad que el secretario o que el tesorero tiene responsabilidad, pero yo tengo más responsabilidad que él, porque muchas de las decisiones que se toman pues pasan por la cabeza, como sabemos. Pero ¿qué tenemos nosotros que evitar? Evitar el orgullo, evitar superioridad, evitar celos. Si ustedes ven que un hermano tiene estas tres características negativas, no son buenos para el ministerio público, no son buenos para que los llamen, porque eso qué quiere decir que va a traer muchos problemas. Y recuerden, cuando estamos hablando de los requisitos del pastor, que no sea un neófito, que no sea un recién convertido. Miren, a veces hay personas que son muy especiales, ¿cierto? Y llegan al grupo de sembrador, llegan a la iglesia y a nosotros nos han pasado. Una vez iban a poner acá de presidente de la congregación a un hermano sencillamente porque era abogado. Ah, él es abogado, él puede ser el presidente. Créame que fue la peor opción que nosotros hicimos, porque él nunca supo diferenciar su trabajo con lo espiritual y todo era un problema, porque usted sabe cómo son los abogados, siempre que la ley, la norma, todo eso, pero mis hermanos, nosotros a veces tenemos algunas normas en la congregación,
pero esas normas las ponemos muchas veces para mantener el orden, sin tener en cuenta cosas bíblicas, pero a veces hay que pasar por encima de esas normas cuando uno necesita, ahí es donde el amor, uno necesita pasar eso para ayudar a otros. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Si es una persona orgullosa que tiene esa posición y que ya nadie puede hablarle ni puede saludarle, esa persona no sirve. O si son celosos, hay que tener cuidado con eso. Entonces, porque eso trae divisiones, eso trae muchos problemas dentro de la congregación. Entonces, hay muchos ministerios, pero ustedes, qué bueno que sus grupos sembradores empiecen a delegar. Por ejemplo, yo sé que Camilo tiene un hermano que le ayuda con la liturgia, eso es muy bueno. Y yo sé que Sandra trabaja mucho con su esposo, eso es muy bueno. Juan está trabajando con su hijo, Juan Reyes trabaja con su hijo, eso es muy bonito. Y seguir trabajando así y trabajar con otros, ir delegando a otros que vayan aprendiendo. Yo sé que a él no le va a chocar que yo cuente esa historia porque él la cuenta, y es la del pastor Tony, porque yo no sé si él va a ver este video algún día, pero él, cuando lo llamaron a ser pastor, él no era una persona que hablara mucho, él a veces, como decimos nosotros, gaguea, y él no era una persona que se integraba mucho, porque él era muy tímido. Y él cuenta que él siempre se hacía, cuando habían las reuniones, se hacía para el lado de una ventana y él siempre tenía su cara mirando fuera, usando la ventana para mirar afuera. Y cuando a él lo llamaron, él no entendió por qué lo llamaron para ser pastor de esa congregación. Y mire, tenía muchas limitantes y él lleva algo así como 48, 49 años aquí en la iglesia y de pastor lleva pues muchos años. Él no, él ha servido muy fielmente a esta congregación, yo creo que por 40 años, algo así, o un poco menos. Entonces, mire que uno siempre necesita delegar. Y lógicamente yo me imagino que a él lo probaron, porque eso es otra cosa que nos enseña en Tito. Tito nos enseña también a probar las personas. Entonces, ¿cómo probamos las personas? Prepara esta lectura para el domingo. Te puedes encargar de eso, de tareas pequeñitas. Si esa persona hace las tareas pequeñitas, lo grande lo va a hacer. Pero si usted se da cuenta, preparar la lectura para el domingo y llega el domingo y usted se da cuenta de que no sabe ni cuál lectura o la forma de leer, usted se da cuenta que ni siquiera fue capaz de hojearla antes de llegar a la iglesia, uno empieza a notar, no, es bueno hablar con la persona, animarlo, pero lo más posible es que no tenga el don para eso. Y uno ha aprendido mucho de esto, entonces es bueno esto. Entonces nosotros rechazamos todo lo que es jerarquías. Hay que tener mucho cuidado. Sí tenemos presidentes, tenemos personas que tienen mucha influencia en todo lo que hacemos, pero una vez más, están es para servir. Dentro de esto hablamos del rol de la mujer en el ministerio público. Ustedes saben que este rol viene desde la creación porque primero Dios creó al hombre, luego creó a la mujer. Y es muy importante notar pues de que la mujer fue creada para el hombre, pero cuando estamos hablando de los roles del hombre y la mujer, pues el del hombre es dirigir y el de la mujer es ayudar. Eh, yo siempre cuando hablo de esto, el papel del hombre y la mujer, pongo el ejemplo de un barco. Entonces el barco tiene su capitán, pero realmente el capitán no es el que maneja el timón. Hay una persona que ayuda a manejarlo. Entonces, el capitán es el hombre y los que manejan el timón es la mujer. Entonces, mire cómo es importante ese complemento. Recuerden que el papel del hombre y la mujer es para el hogar y para la iglesia. Pero también recuerden que tanto el hombre como la mujer tiene responsabilidades ante Dios. Pero la mujer y el hombre, aunque tengamos el mismo estatus, o sea, somos hijos de Dios, somos igual de pecadores, también sabemos que tenemos diferentes niveles de responsabilidad.
Por ejemplo, una maestra de escuela dominical o una diaconisa, pues tiene una responsabilidad más limitada que la del pastor. El pastor tiene una responsabilidad más amplia. También recordemos que cuando nosotros aplicamos eso en la iglesia y tenemos las profesoras y tenemos todo lo que hacen, pues el punto es que la mujer no es que no hablen dentro de la iglesia. Lo que pasa es que las mujeres no deben tener autoridad, o sea, tomar las decisiones dentro de la iglesia cuando ya hay unos hombres que están llamados para eso. Eso no quiere decir de que las mujeres no van a, eso no quiere decir que las mujeres no van a dar sugerencias. Las mujeres dan sugerencias. Aquí en Medellín hay un grupo de damas que es muy sólido, es muy fuerte, y ellos trabajan mucho por la congregación y ellas tienen mucha voz aquí en la congregación. Ellas, pues las escuchamos mucho, tienen mucha voz, por ejemplo, hay cosas que ellas hacen que nosotros no nos metemos. Hace poquito ellas hicieron una actividad y era para unas cortinas. Y pues, ¿cómo va a prohibir uno a que no cambien unas cortinas en el templo? Dígame, eso no tiene presentación. Ellas quieren el bien para eso. Y ellos hablaron, hablaron pues con el administrador de la iglesia. Nosotros no tenemos un presidente, tenemos un administrador que querían hacer eso. Él nos comentó, claro. Entonces, ¿ellas qué hacen? Un bazar, por ahí están planeando otro bazar para hacer, para hacer esas actividades. Entonces, mire cómo una mujer puede hacer muchas cosas, a pesar también de enseñar la palabra de Dios. Ustedes, cuando tuvieron el llamado de sembradores y sembradoras, ustedes, Academia Cristo les dio un papel, ¿cierto? Y se los entregaron. Ustedes llamados sembradores, es llamado sembradora. En las congregaciones tenemos la costumbre de la ordenación, ¿cierto? Esto no es algo que manda la escritura, eso es algo que es adiáfora. Pero cuando ustedes ven esto de los llamados, hay imposición de manos, tampoco esto es mandado por la Biblia, es una costumbre que hay. Pero ¿por qué se hace un servicio especial donde hay la ordenación para un pastor o la ordenación para un ministerio? Por ejemplo, nosotros lo que sí hacemos y, por ejemplo, a Juan Reyes le tocó ver acá en Medellín cuando se escogió la junta directiva del sínodo, pues en el mismo servicio divino nos llamaron adelante y nos hicieron una ceremonia recordándonos las responsabilidades y el llamado. Entonces, eso lo hacemos. ¿Para qué? Pues primero es una costumbre que tenemos, pero eso muestra el comienzo del ministerio de la persona. También reconoce la validez y el llamamiento y la aptitud de la persona. O sea, la gente, los hermanos van a ver y van a saber a quién llamamos y la fidelidad a las escrituras y las confesiones, porque nuestras confesiones nos hablan de eso. Pues tenemos el ejemplo de Hechos 13, cuando llamaron a Pablo y a Bernabé a su primer viaje misionero, Hechos 6, cuando llamaron a sus diáconos a servir a las mesas, y en primera de Tito, cuando Pablo llamó a Timoteo. Entonces, ya sabemos que el llamamiento, esto es muy importante que nosotros lo entendamos, es el oficio y la ordenación es la ceremonia. Eso lo hacemos. Ya sabemos que hay dos tipos de llamados. Uno es el inmediato y el otro es el mediato. ¿Cuál es el inmediato? El que hizo Dios directamente. Cuando llamó a los profetas, cuando Jesús llamó a los apóstoles, ellos tienen ese llamado inmediato. Nosotros tenemos un llamado mediato. ¿Cuál es el llamado mediato? El que se hace por medio de la iglesia, ¿cierto? Entonces, Dios llama por medio de la iglesia. Entonces, mediato viene de la palabra medio, o sea, por medio de la iglesia. Entonces, si ustedes, por ejemplo, su grupo de sembradores, si van a llamar a alguien, mientras que van creciendo, pues que sea el grupo sembrador el que llama. Están de acuerdo a que pueda esa persona servir. Los tipos de llamamientos, ya hablamos de eso, depende de los dones. Pues hay pastores, ¿cierto? Hay muchos creyentes que sirven con llamamiento. Por ejemplo, em, eh,
Ustedes conocen a Lester. Lester sirve en muchas cosas. Él sirve en la Iglesia a Cristo, el liturgista, ya está sirviendo en la Iglesia a Cristo para hacer las transmisiones de los cultos, ayuda aquí a la Iglesia en Colombia para los devocionales. También hay un hermano que es mexicano que se llama Juan García. Él es de una de las iglesias de Estados Unidos, pero está muy conectado con la obra en Latinoamérica. Él nos sirve de muchas cosas. Hay en México una obra en Majagual y él es uno de los coordinadores de esa obra. Él es un creyente, él no es un pastor, pero él tiene muchos dones. Inclusive cuando estábamos empezando Academia Cristo, él fue uno de las personas que estuvo asesorando, aconsejando, ayudando. Fue una pieza muy clave en todo lo que estábamos haciendo. Y esos llamados siempre hay que hacerlos por medio de la iglesia, el mediato. Y ya les expliqué que el llamado inmediato, el que se hace o el que hizo Dios. Está pues el ejemplo de Moisés, los apóstoles y otros ejemplos que vemos en la Biblia. ¿Cuándo se termina un llamamiento? Bueno, el llamamiento no es un contrato comercial, ¿cierto? Esto no es que vamos a hablar de que es que la iglesia llamó y ustedes, yo soy el jefe de ustedes. No. Entonces, no vamos a despedir a alguien por justa causa, sin causa, ¿cierto? Eso no es así. Pero, ¿cuáles son los motivos de que nosotros podemos decir a una persona que no puede seguir siendo pastor o sembrador o sembradora o líder o maestro? Maestro es cuando hay doctrina falsa, persistente. Entonces, lógicamente, ya hemos pasado Mateo 18, ya hemos hablado mucho de esto. Cuando hay una vida escandalosa, entonces son personas que maltratan a la esposa o no se someten bien a su esposo en el matrimonio, o hay pues muchas cosas que son visibles para la comunidad. La incapacidad es negativa a cumplir deberes, entonces la persona no lo quiere hacer. Mire, eso pasa mucho. Eh, Camilo, para que trabajes el devocional el miércoles. Listo, pastor, yo le ayudo. Y llega el miércoles y no lo hizo. Bueno, uno espera que el otro miércoles lo haga, tampoco lo hizo. Entonces uno habla con esa persona, no puede, ¿cierto? También el oficio y concededora indeleble de Roma, que ellos creen lo que, eso lo van a leer en el documento, que realmente son personas que Dios los llamó para ser por vocación, pero nos damos, y por eso ellos se creen superiores a otros, y así no es. Y rechazamos el oficio de Roma, ¿cierto? Como usa ese poder. Por eso tenemos llamados limitados. Por ejemplo, yo soy pastor hace 21, 22 años, algo así. A veces se me va el tiempo, pero mi llamado es limitado. En cualquier momento pueden hacerme otro llamado o parar mis llamados. Entonces, el llamado de un presidente es limitado o de una persona, aquí ustedes están leyendo presidente de distrito de apelaciones en Wells, esto lo van a leer en el documento, porque en Wells, dentro de Wells, si hay una disciplina eclesiástica y la persona no está de acuerdo con la disciplina eclesiástica, puede apelar y hay un comité para eso. Nosotros no tenemos ese comité, pero también puede pasar lo mismo. Podemos hablar con otros pastores para ayudar en eso. Entonces son llamados limitados que tenemos. Preguntas, comentarios hasta acá de lo que vimos hoy del ministerio. Muy bien. Entonces, yo les había pedido el favor, ya nos quedan faltando 4 clases, o sea, 2 semanas. Si podíamos pasar la clase lunes y miércoles, ¿cierto? Porque algunos van a estudiar ley y evangelio, aunque yo sé que Félix ya pasó. De este grupo, pues Camilo no sé si va a estar en el curso de ley y evangelio. Sería como, creo que sería el único de los que estamos acá. Eh, pues si no tenemos
Si no van a participar en el curso de ley y evangelio, pues podemos seguir normal martes y jueves. Pero si alguno de ustedes va a participar en el curso, para que no se atrase, pues vamos a estudiar lunes y miércoles y acuérdense que nomás va a ser 4 clases, o sea, 2 semanas. Va a ser el próximo lunes y terminamos pues al miércoles de la siguiente semana. Yo voy a escribir en el grupo como para que poder unificar la información y puedan votar para poder terminar nuestras clases. Y yo pido disculpas porque ya debemos haber terminado, pero se juntaron 2 viajes y, y sobre todo hubo un viaje más largo que el otro, entonces eso hizo de que nos demoráramos más. Muy bien, vamos a terminar con oración. Te damos gracias, Señor de los cielos, por el ministerio público, por llamarnos, por permitir que adoremos tu nombre, tu palabra. Y te pedimos, Señor, que podamos seguir sirviéndote con nuestros dones y podamos seguir llevando el mensaje de salvación a otros. Pedimos una bendición sobre esta noche, que podamos descansar, compartir con nuestras familias y podamos seguir gozosos adorando y glorificando tu nombre. Bendice a sus mis hermanos, bendice sus grupos sembradores, bendice el lugar donde se congregan y que sigan escuchando la palabra de Dios fielmente. Todo eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Una buena noche en el Señor. Gracias por estar acá. Feliz noche Buenas para todos. noches. Gracias, bendiciones para todos. Bendiciones. Buenas Bendiciones. noches, Que Dios los profesor. Buenas bendiga. noches a todos. Bendiciones. Que tengan una bonita noche, que Dios los bendiga. Bendiciones, hermano.